Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Buenas noches, oyentes. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a su programa Educación al Día. Programa que se emite todas las noches a las 7:30 por su emisora virtual www.educacionaldia.com.co con la dirección de Karina Andrea Arango Carbonó, la presentación de su amigo de siempre Omar Arango Jiménez y la asistencia técnica de Fabián Henao Carmona. Bueno, y excelente la charla que sostuvo el equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia el sábado 26 de abril sobre sistemas pensionales de los maestros colombianos. Allí estuvieron presentes los abogados de las leyes Nelson Ramírez y Joana Cardona, con buena asistencia de educadores, delegados y activistas preocupados por formarse, por capacitarse acerca de la normatividad que rige las pensiones y las prestaciones de los maestros colombianos. Importantes orientaciones también. Debemos agradecer a la firma Leyes que nos ofrece algunas suscripciones gratuitas del periódico Maestro Legal para los maestros que asistieron a la charla. La próxima conferencia jurídica será el día sábado 31 de mayo. Todos los sábados, últimos sábados de cada mes, a las 8:30 de la mañana, habrá una capacitación, una formación. Ya les vamos a dejar enseguida con esa charla importantísima, repito, sobre el régimen pensional de los educadores 2277, el régimen pensional de los educadores del 1278 o de ley 100. Queremos informarle a los educadores que están atentos, a los servidores públicos, al incremento salarial y a otros temas de las negociaciones, que aún no hay acuerdo definido. Apenas se instaló la mesa de negociaciones el 16 de abril, el 22 de abril hubo una primera reunión, otra será el 29 de abril. Pero el incremento salarial todavía no se ha decidido, solamente tenemos asegurado los maestros el 5.2 que es del IPC del año 2024, el 1.6 que se ganó en las negociaciones entre FECODE y gobierno, y esperamos que se dé el incremento salarial en esta mesa general, donde está el Comando Nacional Unitario y las federaciones de servidores públicos. Allí está FECODE, y FECODE tiene una mesa sectorial también. Entonces todavía no podemos hablar de cuánto queda el incremento de salario para los maestros colombianos, para los servidores públicos. Sobre el sistema de salud, debemos decir que los contratos vencen en estos últimos días de abril, 30 de abril, y ya hay abierta la nueva convocatoria, nueva licitación para todas las entidades que quieran presentarse. Se está buscando que se cumpla con el acuerdo 03, que a los educadores se nos dé la salud digna que merecemos y que ojalá Fidu Previsora le cumpla con todos los términos de referencia, con todas las condiciones en salud a los educadores y beneficiarios. Esperemos entonces qué va a pasar después del 1 de mayo con la salud de los educadores. Y a propósito del 1 de mayo, estamos invitando desde ya a participar activamente el 1 de mayo. En Medellín, la concentración será en el Parque Obrero a las 9 de la mañana y lo mismo se hará en los diferentes municipios, en sitios estratégicos convocados por las subdirectivas magisteriales y las organizaciones de los servidores públicos, de los trabajadores, de los sindicatos que se dan en cada uno de los municipios y regiones del departamento de Antioquia y de Colombia. Hay que participar en estas movilizaciones del 1 de mayo y ojalá
haciendo pedagogía, impulsando la consulta popular por el sí, una consulta que viene proponiendo el gobierno nacional. Ahora sí, los dejo entonces con la charla sobre sistemas pensionales de los maestros colombianos por parte del abogado Nelson Ramírez y la abogada Joana Cárdenas. Bienvenidos, oyentes amables, gracias Fabián Henao Carmona. Nuevamente, muy buenos días, profesor Omar, muy buenos días, profes, muchas gracias por este espacio, por esta invitación. La idea, como lo decía el profesor Omar, es que venimos a compartirles, a tratar de mostrarles en un corto tiempo como el mundo prestacional de los docentes del magisterio, explicarles cómo se dividen, cuáles son las prestaciones a las que tienen derecho, cuáles son esas controversias que se vienen presentando. Yo sé que ahorita pues hay muchas preguntas y con el pasar del tiempo vienen surgiendo más interrogantes frente a temas prestacionales, como por ejemplo lo que es la reforma pensional, que en su momento pues generó mucha duda y aún persisten como de pronto esas inquietudes frente a lo que pueda llegar a ser una posible aplicación de la reforma pensional, pero también hay otras dudas frente a cómo se pensiona un docente del antiguo estatuto, cuál es la diferencia frente al 1278, si hay compatibilidad o no de pensión y salario tanto para los antiguos como para los nuevos docentes. Entonces la idea es que hoy aprovechemos este espacio para hacer una charla así. Nosotros vamos a hacerles una presentación, de pronto de manera algo formal al inicio, pero aquí pues está abierto el espacio para que ustedes puedan participar, nos hagan las preguntas. Si ahora, mientras vamos interviniendo, mientras vamos hablando, ustedes tienen alguna inquietud, nos pueden ir diciendo o ir colocando las preguntas en el chat. Me gustaría saber ustedes de pronto cuáles son los temas que más les generan inquietud, qué es lo que más les preguntan a los profes y sobre todo que ustedes pues nos puedan ayudar a replicar esa información y brindarle claridad a los docentes en general frente a todos estos temas que a veces se vuelven complejos y de los cuales también a veces hay como mucha especulación. Entonces, sin más preámbulo, para comenzar en el tema, antes pues estamos también hoy con la doctora Joana Cárdenas. Ella es nuestra abogada de la ciudad de Medellín. Yo me encuentro acá en Bogotá, pero como decía el profesor Omar, tenemos presencia en varias ciudades y entre eso estamos presentes en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín, la doctora Joana Cárdenas, que también va a estar mostrándoles hoy unos casos que hemos logrado por un trabajo de hace un par de años. Entonces, pues, doctora Joana, de pronto, para que también los saludes, pueda presentar y ya arrancamos con la presentación. Muchas gracias, doctor Nelson, y muchas gracias al profesor Omar. Gracias a todos por el espacio. Buenos días. Como lo dijo el doctor, yo soy la abogada encargada de la oficina de Medellín. Por si cualquier cosa necesitan alguna ayuda jurídica, pues estamos ubicados esto es en el edificio Cisneros, oficina 606, que queda en toda la esquina de la Secretaría de Educación de Medellín, en el Boulevard de San Juan. Entonces, por acá, bienvenidos. Llevamos ya 3 años en esta oficina y con mucho gusto, cualquier cosa, estoy aquí para ayudarles. Y gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, doctora Joana. Y ahora volvemos entonces más adelante con lo que nos va a mostrar la doctora Joana de esos casos que hemos tenido allí, que sé que les va a ayudar a resolver muchas dudas. Vamos a comenzar por acá, voy a compartirles. A ver, ustedes me confirman, les agradezco, sí. Ya están viendo la pantalla. Creo que ahí ya están viendo. Sí. ¿En pantalla? Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces, bueno, como les decía, en el caso pues de los docentes del magisterio, yo creo que ustedes pues ya tienen como una noción. Sin embargo, voy a hacer un breve barrido, y es que en cuanto a los docentes, saben que existen principalmente 2 regímenes prestacionales. Voy a dividirlo así, 2 regímenes prestacionales. Uno, el que se aplica para los docentes del antiguo régimen, del 2277, que son todos aquellos docentes vinculados antes del 27 de junio del 2003, y otro para los docentes vinculados con posterioridad al 27 de junio del 2003. ¿Por qué digo que 2 regímenes? Porque digamos que con la ley 812 del 2003 se partió el régimen prestacional de los docentes, y de igual manera allí podemos incluir a los educadores. Para los educadores también aplicaría lo mismo. Si fueron antes del 2003, antes del 27 de junio del 2003 o con posterioridad, ahí se divide el régimen prestacional. Digamos que esa fecha que ustedes tienen que tener clave es la entrada en vigencia de la ley
812 del 2003, que fue el 27 de junio del 2003. Ese es el punto de partida para que ustedes puedan determinar qué régimen prestacional le aplica a un docente, si es del antiguo o es del nuevo, ¿sí? En eso, pues acá les pongo la cita exactamente, este artículo 81 de la ley 812 del 2003, que básicamente dijo que en el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Y en lo que tiene que ver con riesgos profesionales, aquí ese artículo 81 también dejó algo muy claro que es importante que ustedes lo tengan muy presente porque lo vamos a ver más adelante, y es que en los servicios de salud para los docentes afiliados del fondo serán prestados de conformidad con la ley 91 y las prestaciones, ojo a esto, las prestaciones correspondientes a riesgos profesionales son las que hoy tiene establecido el fondo para tales efectos. Entonces ahí les hago un breve paréntesis porque desde las leyes ya hemos venido diciendo, y esto ya lo han replicado varias secretarías de educación, es que incluso los docentes del nuevo estatuto, en lo que tiene que ver con riesgos profesionales, sus prestaciones se deben liquidar de la misma manera en que se liquida una pensión del antiguo estatuto. Y aquí hay un error bien grande que están cometiendo las secretarías. Aquí me adelanto un poquito, pero haciéndoles referencia a este acápite de este artículo, y es que hay docentes del nuevo estatuto que, por ejemplo, tienen un accidente de origen profesional y les están reconociendo la pensión a la que tienen derecho con ley 100, cuando en realidad el artículo 81 de la ley 812 dijo que esos docentes, por riesgos profesionales, su pensión debía liquidarse como se liquida en el antiguo estatuto. O sea que no debe liquidarse con ley 100, que son pensiones a veces del 45 o del 54%, sino que debe liquidarse con el antiguo estatuto, que es una pensión que puede llegar a ser hasta del 100%. Pero ya vamos para allá, cierro ese breve paréntesis y sigo por acá. Ustedes están viendo solo las diapositivas, ¿cierto? Es que yo tengo aquí otra imagen que me tapa. Ya. Bueno, ok. Bueno, entonces, volvamos nuevamente a los docentes del antiguo estatuto. Básicamente, para que un docente del antiguo estatuto se pensione, tiene que tener dos requisitos: tiempo y edad. ¿El tiempo cuál es? 20 años de servicio. Edad, 55 años de edad, hombres y mujeres. Dentro de esos 20 años de servicio, se pueden incluir todos tiempos públicos, puede ser, es una opción que contempla la ley 33 de 1985, eso quiere decir que si el docente se vinculó antes del 27 de junio del 2003, completa 20 años de servicio públicos como docente, o incluso completa esos 20 años con otros tiempos públicos vinculados en otras entidades, y llega a la edad de 55 años, tiene derecho a su pensión. Esa pensión, que es liquidable con el 75% del promedio de los salarios del último año, y esa pensión que tiene una ventaja grande, que es compatible con la percepción del salario. O sea, allí no hay duda. Esa pensión tienen que pagársela a partir del momento en que cumple el requisito del tiempo y la edad, y esa pensión te va pagando y es susceptible de ser reliquidada una sola vez. ¿Cuándo se reliquida esa pensión? Cuando ese docente se retira del servicio. Aquí pues les resuelvo una duda que se presenta constantemente, y es que si el docente en el lapso del tiempo de cuando cumplió los requisitos, vamos a decir, se pensionó en el año 2000, en el 2005 subió en el escalafón, ahí todavía no se puede reliquidar la pensión se reliquida solo cuando vaya a retirarse del servicio. Y ahí pues un factor a tener en cuenta es que ya los factores salariales que se incluyen para esa liquidación ya no son los mismos que se incluían antes. Ahí pues les hago un breve recuento, y es que antes de esta sentencia de unificación del 25 de abril del 2019 se permitían incluir varios factores salariales, como primas de Navidad, primas de vacaciones, primas de servicios, pero eso cambió con esta sentencia. El Consejo de Estado modificó su posición y ahora solo los factores que se tienen en cuenta son estos para la liquidación de la pensión. Que si el docente alcanzó a lograr, a demandar y que le reliquidaran con los factores anteriores, bueno, eso ya quedó definido, cosa juzgada, pero hoy en día ese docente que vuelve a reclamar solo le incluyen asignación básica, horas extras, el sobresueldo de los directivos, ¿sí?, y jornadas adicionales, bonificación por servicios y la bonificación pedagógica. Esos son los factores que se deben incluir para la liquidación de esa pensión. Aquí pues unos datos clave de pronto que ustedes deben tener en cuenta al momento de hablar sobre esta pensión, y es que ya aplica, y ustedes también han escuchado por ahí, el tope para recibir más de 13 mesadas.
es lo que es la mesada 14. Entonces aquí ya entra, por ejemplo, a jugar esta fórmula, es que si esa pensión de ese docente se causó antes del 25 de julio del 2005, tiene siempre derecho a las mesadas 14. Ojo que esta mesada 14 es distinta a la prima de la ley 91 de la ley de 1989, de la que se ha hablado hace poco y la que ustedes a través de la lucha sindical lograron se reconociera nuevamente o se pagara, porque más bien no se había pagado. Entonces, esta mesada 14 es diferente a esa prima de la ley 91. Aquí esta mesada 14, si la pensión se causa entre julio del 2005 y julio del 2011 y la pensión es superior a 3 salarios mínimos, entonces no tiene derecho a las 14 mesadas, solo le pagan 13. Y si definitivamente ya fue causada con posterioridad al 31 de julio, es decir, después del 1 de agosto del 2011, solo recibe 13 mesadas ese docente. Y ahora más adelante miramos lo de la prima de la ley 91 para tocar también esa parte. Bueno, y aquí pues viene algo bien importante que se genera en todo el país, incluido pues el departamento de Antioquia, por supuesto, pero esto es un fenómeno que se dio en todo el país. Y es que ustedes saben que hay muchos educadores, incluso a veces nos sorprendemos porque hemos escuchado de pronto en casos de educadores que hasta la actualidad permanecen unas vinculaciones de tipo irregular. Digamos que son esas vinculaciones que se dieron por órdenes de prestación de servicio, por contratos de prestación de servicios, donde a muchos docentes los contrataron. Lo que hicieron los departamentos y los municipios fue contratarlos muchas veces directamente, ¿sí?, pero sin pagarles los aportes a seguridad social. Y en otros casos, y esto pasa también mucho en Antioquia, acudieron a figuras de tercerizaciones, a través de cooperativas, a través de ONGs, y en general todas estas vinculaciones lo que hicieron fue como tratar de evitar el pago de prestaciones, de aportes a seguridad social, a pensión principalmente, y en esos casos lo que ha pasado es que esos tiempos de esos docentes, cuando van a reclamar su pensión, les dicen que no se los tienen en cuenta porque no se hicieron cotizaciones, porque no había una vinculación legal y reglamentaria. Y aquí lo que ha dicho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional es importante que ustedes lo tengan en cuenta, y es que todos esos tiempos, llámense vinculaciones por OPS, horas cátedra, soluciones educativas, contratos de prestación de servicio e incluso los tiempos laborados por convenios a través de distintas entidades, cooperativas, fundaciones, juntas de acción comunal, todos esos tiempos son válidos para pensión, independientemente de que se hayan hecho o no cotizaciones al sistema de seguridad social. Entonces, ahí se pueden generar dos posibilidades. Una, que el docente haya sido vinculado, que él haya hecho sus aportes, en ese caso no tiene problema. Si él hizo cotizaciones, ese tiempo se le vale para su pensión. Pero la mayoría, el grueso de los casos, es de los docentes que no hicieron cotizaciones, ni el empleador ni ellos hicieron aportes. Ahora, si se da esa situación, en esos casos, ese tiempo se puede contabilizar para el reconocimiento de la pensión. Lo importante ahí es que ese docente demuestre con los certificados de tiempos, con las copias de los contratos, esos periodos laborados, para que a la postre, eso sí, a través de una acción judicial, porque es como la única fórmula, pueda hacer valer esos tiempos. Es muy importante porque hay docentes que, como les digo, laboraron 5, 10, en el pasado teníamos casos incluso 15 años de docentes que laboraron todo ese tiempo por esa modalidad y les querían desconocer la pensión con esos tiempos. A través de esa acción judicial se logró pues restablecer esos derechos. Ya ahora más adelante, de pronto si hay dudas ahí las resolvemos. Y hay otra posibilidad frente a esa pensión de jubilación de los docentes del antiguo estatuto, es que además del tiempo público se sume tiempo privado, y se cotizó por ejemplo en Colpensiones, se pueden sumar esos tiempos también. La diferencia, ¿dónde radica? Y esto también bien importante que lo tengan en cuenta, porque muchas veces nos hemos encontrado, y esto la doctora Joana también lo sabe, en el departamento de Antioquia, donde les han dicho en la Secretaría de Educación al docente: traiga todo el tiempo que usted tiene. Estamos hablando de docentes que se van a pensionar con el antiguo régimen. Dicen: traigan todo el tiempo de Colpensiones, del Seguro Social, que eso les va a servir para su pensión, y eso no siempre es así. ¿Cuándo debe hacer uso el docente de ese otro tiempo? Cuando necesita ese periodo para completar los 20 años de servicio. Pero si el docente no lo necesita, no es necesario que lo utilice. ¿Por qué? Porque en el caso de los hombres, por ejemplo, cuando se suman tiempos públicos y privados, la edad de pensión no es a los 55, sino a los 60 años. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado en la Secretaría de Educación, por ejemplo, de Antioquia?
que al decirles que traigan esos tiempos, les dicen, ah, no, sí, traigan ese tiempo, pero ahora usted ya no se pensiona a los 55, sino que tiene que esperarse 5 añitos más. 5 añitos, imagínense. Y a pesar de que le decimos a la Secretaría, mire, ese tiempo le sobra, ese tiempo no lo necesita, ellos en algunas ocasiones insisten y dicen, no, ya se tiene que esperar a los 60. Eso es un total error. Aquí prima el principio de favorabilidad, la condición más beneficiosa, y el docente, si ese tiempo definitivamente no lo necesita, puede hacer caso omiso y decir, ese tiempo déjenmelo allá quieto, que lo voy a utilizar para otra prestación, si es que completo el tiempo allá para mi pensión, o en su defecto pedir que me devuelvan ese dinero. En el caso de las mujeres no está ese problema porque la edad de pensión solo se suma en caso de los hombres, así lo dejó contemplado la ley 71 del 88, cuando se suman tiempos públicos y privados. De resto, la liquidación es igual, 75% del promedio de los salarios del último año. La liquidación es tal cual como la vimos hace poco. Y aquí lo que les mencionaba hace un momento, frente a la posibilidad de que esa pensión es indudablemente compatible con la percepción del salario y se reliquida al momento del retiro. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Doctor, no sé si pueda completarle algo que ha sucedido Sí, claro. en Antioquia, y es la postura que tienen muchos profesores que creen que pues es de esa manera, y es que los tiempos públicos sí cuentan para la pensión de jubilación por aporte. Sin embargo, algunos piensan que por haber laborado antes del 27 de junio del 2003 en el sector público, pero no como docente, podrían llegar a tener derecho a reclamar esta pensión. Pues me he encontrado con muchas consultas donde me dicen, es que yo laboré en la gobernación de Antioquia, por ejemplo, antes del 27 de junio del 2003, pero pues no era como docente. Está claro que ese tiempo le puede sumar, sin embargo, en esta pensión se requiere que el docente haya laborado antes del 27 de junio del 2003 como docente por OPS, hora cátedra, bueno, en esas figuras. Sí, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Muchas gracias, doctora Johanna, porque sí, hay que partir de una premisa, y es que todos los tiempos valen para la pensión, todos los tiempos deben ser computados. Eso de que si tengo tiempo en otras entidades, así sean fondos privados como Porvenir, Protección y demás, que no me cuentan, sí me cuentan. Lo que pasa es que la posibilidad de pensionarse con el antiguo régimen es única y exclusivamente para quienes trabajaron como docentes antes del 27 de junio del 2003. Como lo dice la doctora Johanna, los otros tiempos de colpensiones van a sumar, pero si ya se vinculó con posterioridad, la pensión será, como lo vamos a ver más adelante, no con este régimen de 55 años de edad, 20 años de servicio, sino que va a ser con 57 años de edad y 1.300 semanas. Pero sí es bien importante tenerlo eso presente. Muchas gracias, doctora Johanna. Acá me paso rápidamente. Yo les digo, este tema nos da para todo un día, ¿no? Pero voy a tratar de resumirlo de la mejor manera. Acá en pensiones de invalidez, además de la pensión de jubilación, pues está otra prestación a la que puede llegar a aspirar un trabajador, y en este caso un docente del magisterio, y es una pensión de invalidez en caso de un accidente de origen común o profesional. En el antiguo estatuto no se hacía diferenciación, no importaba si la pensión o el accidente o la enfermedad era de origen común o de origen profesional, simplemente con que se acreditara que se tenía una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 75%, ya se tenía derecho a una pensión de invalidez. Una pensión de invalidez que podía ser del 50%, del 75% o que podía ser del 95%. Aquí vemos como las tres posibilidades. Entonces, si el docente tenía o tiene una pérdida de capacidad laboral del 75%, esto no se da tanto, pero digamos que se tiende a darse como un porcentaje superior. Si se da el 75%, si va a la junta, si la entidad que lo valora, que le presta el servicio de salud inicialmente, le determina esa pérdida de capacidad laboral, la pensión es del 50% del promedio de los salarios del último año, todos los factores salariales, aquí sí todos los factores.
Si es del 75 al 95 la pérdida de capacidad laboral, la pensión es del 75 y superior al 95 la pensión será del 100%. Esta pensión o esta valoración se hace cada 3 años y es susceptible de modificarse, así como se puede incrementar la pensión a llegar al 100% o variar dentro de estos porcentajes, también podría llegar a extinguirse por el hecho de que ya el docente sea valorado y se determine que no debe continuar con esa pérdida de capacidad laboral y que se puede reintegrar al servicio. Eso cada 3 años. Antes era cada año, ahora es cada 3 años que se hace esa valoración. Y aquí lo que les digo, esto también bien importante que lo tengan en cuenta. En pensiones de invalidez del antiguo estatuto se deben incluir todos los factores salariales. Así, digamos que a diferencia de lo que pasó con esa sentencia de unificación que les comentaba hace un momento. Prima de Navidad, prima de vacaciones, prima de servicios, todo debe ser incluido. Esto también es a veces desconocido por las secretarías de educación. Ahí sí se incluyen todos estos factores. Aquí me voy a pasar esta partecita. Esta pensión es una pensión que se ha venido extinguiendo con el tiempo, sin embargo, se las menciono así rápidamente, porque todavía estamos rescatando unos casos así. Y es que en el antiguo estatuto existía la posibilidad de que el docente que fuera retirado del servicio sin una pensión, pero que fuera retirado en razón a que llegó a la edad de retiro forzoso, así no tuviera el tiempo de servicios, así no tuviera los 20 años de servicio, le reconocían una pensión, que es una pensión baja, que tiende a ser una pensión casi del salario mínimo, porque es una pensión del 20%, ¿sí? Inicialmente, pero si es retirado porque llegó a los 70 años, tiene derecho a una pensión. Y aquí, ¿qué estamos logrando, por ejemplo? Y en esto, aquí les doy casi que una primicia. Los docentes del antiguo estatuto, o mejor, un docente del nuevo estatuto que alcanzó a trabajar antes del 2003 como docente, que hoy en día se vincula en el 1278 y que lo retiran por llegar a la edad de retiro, podría recuperar esta pensión, si no tiene el tiempo de servicios. Ojo a esto porque esto, yo creo que, me atrevo a decir, somos de las primeras firmas en el país que estamos dando a conocer esta posibilidad. Ya tenemos un par de casos en trabajo, conocemos de una sentencia del Consejo de Estado que da esa posibilidad y esto pues imagínense abre la puerta para que algunos docentes, probablemente no será una gran cantidad, pero sí hay docentes que hoy en día se están vinculando a la carrera nuevamente y que alcanzaron a trabajar antes del 2003 y que no les va a dar el tiempo para completar las semanas para su pensión. Este es un tema al que hay que ponerle atención, profe. Yo creo que ahí, profesor Omar, le dejo esa inquietud y si hay más dudas ahora las resolvemos. Para terminar con el antiguo régimen, en temas pensionales, ¿cómo vamos de tiempo? Creo que vamos bien. Bueno, además de las pensiones de jubilación y pensión de invalidez, está otra pensión, que es la que se causa cuando el docente fallece. Entonces, ¿qué pasaba en el antiguo estatuto? Si un docente fallecía, para que sus familiares tuvieran derecho a una pensión, les exigían 2 requisitos, o que cumplieran por lo menos uno de 2 requisitos, o que tuviera 18 años de servicio o 20 años de servicio. Si tenía esos requisitos, a sus familiares les reconocían una pensión del 75% del promedio del último año de servicios. Cuando tenían 18 años cotizados, el docente antes les decían, mire, esta pensión solo se la reconocemos de forma temporal a sus familiares por 5 años. Esto el Consejo de Estado ya cambió y dijo, esta pensión tiene que ser de forma vitalicia. Entonces, con que el docente haya dejado 18 años laborados por lo menos, a sus familiares les corresponde una pensión del 75%. Y la división de esa pensión es de esta forma. Inicialmente el cónyuge o la compañera o el compañero, la compañera permanente, ese 50% se divide entre cónyuge e hijos. Ante la ausencia de algunos de ellos, entonces se va todo el 100% a favor de los hijos o el 100% a favor de la cónyuge. A falta de hijos, a falta de cónyuge, podrá ser la pensión sustituible a favor de los padres que dependieran económicamente del causante, o en su defecto, si no hay padres que dependan económicamente del causante, de los hermanos en condición de discapacidad. ¿Sí? De todas formas, acá están los beneficiarios. Ahí lo importante también, que muchas veces les digo, es tener en cuenta que muchas veces uno, o cuando se tiene una pensión, o bueno, cuando se está laborando, cuando se va a reclamar esa pensión, pues aparecen varios beneficiarios, puede aparecer 2 compañeros, 2 compañeras, y ahí el tema se complica. ¿Qué ha dicho el Consejo de Estado, qué ha dicho la Corte Suprema en estos casos? Y es que
si se causó, si se dio una separación, si se estaba casado y simplemente se separaron de hechos y no hicieron la liquidación o la cesación de los efectos civiles del matrimonio de forma legal, esa persona con la que se dejó de convivir, a pesar de que ahora se convivía con otra persona durante los últimos 5 años, que es el requisito, puede reclamar proporcionalmente cada una parte de la pensión o cada uno de forma proporcional al tiempo convivido. Entonces ahí es importante como tener en cuenta que digamos que primordial legalizar esas situaciones para que a futuro no se tengan problemas frente a los beneficiarios en el momento de la reclamación de esa sustitución o de esa pensión de sobrevivientes. Y la sustitución pensional, que es algo más sencillo, que es cuando ya el docente estaba pensionado, ya gozaba de su pensión en vida y pues esa misma pensión se sustituye a favor de todos sus beneficiarios. Ahí todas las pensiones son sustituibles, eso de que la pensión de invalidez, que la pensión gracia no se pueden sustituir, es falso. Si el docente, tenemos casos así, que se ha presentado, el docente está pensionado por el magisterio, tiene una pensión gracia también, y por ejemplo, ¿por qué no? Tiene una pensión con Colpensiones porque también trabajaba en el sector privado y logró una pensión. Esas 3 pensiones, en este caso que les planteo, deben sustituirse a favor de sus beneficiarios de la forma en la que se las expuse ahora. Todas esas pensiones son sustituibles y lo que les decía, la pensión de invalidez también es sustituible. Son pensiones que al sustituirse son de carácter vitalicio y ninguna se sobrepone a la otra. A ver, aquí pues ya esta pensión de pronto, la pensión gracia todavía hay dudas, hay de pronto algunos casos pendientes por reclamar. Les digo pues así para cerrar, es que esta pensión pues se reconoce siempre y cuando, esto no lo ha modificado el Consejo de Estado, incluso ya hay varias sentencias de unificación en las que ha sido enfático en decir, esta pensión gracia que se creó con la ley 114 de 1913, que se creó a favor de los docentes nacionalizados y territoriales, con el fin de sopesar un poco esa falta o ese ingreso que no tenían al compararse con los docentes nacionales, pues se ha venido extinguiendo con el tiempo porque el requisito principal es ser vinculado o haber laborado por lo menos un día antes del 31 de diciembre de 1980 por cualquier modalidad y que complete 20 años de servicio como docente nacionalizado o territorial. Aquí lo que ha venido pasando con el tiempo es que hay muchos educadores que alcanzaron a trabajar antes del 31 de diciembre del 80, que luego se vincularon y que incluso hoy en día están en el 1278 y que las secretarías de educación les certifican sus tiempos de servicio como si se trataran de nacionales, cuando en realidad son nombramientos hechos por el ente territorial, por el departamento, por el municipio, y en esos casos tiene también derecho a recuperar, a recuperar ese reconocimiento de pensión gracia. O sea, puede haber docentes del nuevo estatuto que hoy en día también tengan derecho a la pensión gracia siempre y cuando, reitero, soy muy enfático, haya laborado por lo menos un día antes del 31 de diciembre de 1980. Y no reparo mucho porque pues este es un tema que con el pasar del tiempo se ha venido extinguiendo pues por obvias razones. Bien, y como dato final, frente a las pensiones, ustedes deben tener en cuenta que aquí aplica siempre un fenómeno que es el fenómeno de la prescripción trienal. O sea que en casos en que una pensión no se reclama, que hay muchos docentes que dicen, no, yo me voy a esperar, yo todavía no voy a reclamar mi pensión, voy a dejar un tiempito, pues ahí hay que tener en cuenta con este periodo de 3 años. Si se dejan pasar más de 3 años, desde el momento en que tengo derecho a la pensión, puede que empiece a perder mesadas pensionales, figura de la prescripción trienal, que dice que desde el momento del estatus, pues se tienen 3 años para hacer esa reclamación. No se va a perder el derecho, pero sí se van a perder mesadas. Es un dato como para tener en cuenta. Aquí ya me voy a pasar de régimen y aquí ya pues le voy a dar dentro de poco la palabra a la doctora Joana para que les muestre unos casos. Simplemente les digo, y es que ya para los docentes del nuevo estatuto las cuestiones de pensiones son totalmente distintas. Ya no se rigen por el antiguo estatuto o por las antiguas normas de la ley 33, la ley 71, sino que aquí ya aplica la ley 100 de 1993 y la ley 797 del 2003, que pues determina que en la pensión de vejez, que es como la que todo el mundo aspira, el reconocimiento se hace con 57 años de edad y 1.300 semanas. El docente que ya se vinculó con posterioridad al 27 de junio del 2003, para esa pensión
tiene que acreditar 1.300 semanas, no importa en dónde estén cotizadas, si se cotizaron en fondos privados, Porvenir, Protección, o si se cotizó en Colpensiones, y hoy en día tiene un tiempo con el magisterio, todo ese periodo se le suma, no necesita trasladarlo de forma anticipada cuando vaya a reclamar su pensión, lleva todos esos aportes, todos esos certificados a la Secretaría de Educación correspondiente y ellos de forma interna tienen que hacer la consulta con esos otros fondos para reconocerle la pensión, hombres y mujeres a los 57 años de edad. Aquí no hay distinción entre hombres y mujeres para efectos de la edad. Por ahora ya vamos a ver la posibilidad de lo que podría venir con la reforma pensional y 1.300 semanas. ¿Cuál es la duda que puede quedar ahí respecto a una posible compatibilidad de pensión y salario también para los docentes del 1278? Pero ahí voy a hacer una pausa, ya les voy a decir más adelante si eso es posible o no, porque hay unos docentes que tienen una posibilidad y esto ya se ha logrado en todo el país, es una lucha que iniciamos hace más de 10 años, hace poco el profesor Omar recordaba al doctor José Eduardo Ortiz, con él hace varios años empezamos en el país una lucha, una reclamación en el departamento de Boyacá, en el departamento de Nariño, y es algo que se ha venido extendiendo en todo el territorio nacional, y es que docentes del antiguo o de la nueva carrera que elaboraron por distintas modalidades y que lograron o tenían la posibilidad de no pensionarse con el nuevo régimen, con Ley 100, sino con el antiguo estatuto. Y aquí queremos presentarles, no sé, doctora Joana, si tenemos por ahí las diapositivas para poderles mostrar a los profes como un par de casitos para que ustedes vean en la realidad cómo se dio eso en la práctica. Claro que sí, doctor. Bueno, en esto quiero hacer una cuestión, y es que nos hemos encontrado, doctor, qué pena, ¿va a decir algo? No, yo no sé si alguien iba a intervenir por ahí de pronto. Siga, doctora Joana. Bueno. Entonces les voy a mostrar unos casos que hemos ganado pues acá en la ciudad de Medellín. Sin embargo, nos hemos encontrado en el ejercicio de, pues de la profesión que muchos docentes que son del 1278 y tienen la posibilidad de recuperar el régimen con el 2277, pues piensan que no pueden reclamar esa pensión por el 2277. Sí, es decir, la pregunta cotidiana es, si yo inicio ese proceso, entonces no tengo la posibilidad de reclamar mi pensión por el 1278 cuando cumpla los requisitos. Porque si bien sabemos, son procesos largos, sí, son procesos de mucha paciencia y demás, entonces ahí hay que advertirles que puede reclamar su pensión por el 1278 mientras el proceso por el 2277 se adelanta. Aquí dice compartir deshabilitado. No sé, no, profesor Omar, si de pronto creo que la doctora Joana no puede compartir. Profesor Omar. Usted, doctor, y me ayuda ahí. O si quieren, a ver, yo las comparto. Porque yo la tengo usted como coanfitriona. Y no me deja presentar. Un momentico, entonces, qué pena, yo se las paso al doctor y ya, entonces les voy exponiendo los casos. Listo, doctor, ya se la mandé. Doctora. Bueno, doctora, ensayo nuevamente, ahí la puse como coanfitriona nuevamente. A ver, ensayame. Bueno, a los amigos que han llegado tarde a la charla, gracias por estar acá, felicitaciones por estar en esta importante capacitación. Es uno de los temas más difíciles de entender, el tema prestacional. Así que, felicitaciones a todos los amigos que han llegado a esta charla que vamos a tener todos los últimos sábados de cada mes.
La próxima será el 31 de mayo, previa inscripción. Si tienen algún conferencista, otro abogado amigo, esto aquí es abierto, como lo decía Jason, bienvenido. Un aporte para la capacitación y la temática, pues es libre también de acuerdo a las necesidades. Sigue usted, doctora Joana. Siga, doctora Joana. No sé qué pasa con el audio cuando comparto pantalla. Doctor Nelson, si puede, me ayuda mejor. Qué pena. A ver, ya, regálame un segundo. Sí. Ahí ya. Sí. Listo. Ya lo está viendo ahí, ¿sí? Sí, sí, señor. Listo. Bueno, no sé si bueno, no, dejémosla así. Este es un caso de una docente que laboró por OPS con el municipio de Arboletes antes del 27 de junio del 2003. Como pueden ver en la pantalla, la docente inició desde el 4 de febrero de 1991 por órdenes de prestación de servicios, ¿sí? Después, en el año 2004, el 27 de agosto del 2004, ingresa a la Secretaría de Educación de Antioquia en provisionalidad hasta el 2006 y finalmente inicia nuevamente el 4 de septiembre del 2006 hasta el 13 de diciembre del 2020. Sin embargo, aquí quiero aclarar pues que la docente todavía se encuentra el 12... espérame, doctor, porque esa está como incompleta. Bueno, en fin. Sí. Esa no tiene la Elkin. Ah, ok. Pero bueno, esta docente entonces laboró por OPS, luego provisionalidad y hay que aclarar que la docente todavía está ejerciendo pues la labor. Ahora, nosotros agotamos inicialmente la vía administrativa como requisito esencial para poder demandar, hay que agotar la vía administrativa en donde le solicitamos a la Secretaría de Educación, en este caso de Antioquia, que le reconozca la pensión de jubilación bajo el marco de la ley 33 a la docente, ¿sí? Entonces, esta normalmente es la respuesta que dan las secretarías de educación y es que, bueno, se las voy a leer textualmente y es que dicen: atención al asunto de la referencia, le informamos que no se podrá dar respuesta positiva a la petición ya que el tiempo laborado como orden de prestación de servicios no se hicieron aportes al FOMAC. En caso de que el educador haya cotizado a un fondo privado, deberá aportar el certificado de semanas cotizadas a la otra entidad, acompañada de la carta que autoriza el traslado de los aportes al FOMAC. Igualmente, si el docente hizo aportes, pues la respuesta va a ser la misma, y es que si reúne las semanas para la pensión por ley 100, normalmente responden es reconociendo una pensión de vejez y no como nosotros lo solicitamos, que es una pensión de jubilación. Entonces, esta es la demanda. En donde nosotros solicitamos la nulidad. La nulidad, no sé si el doctor arribita está. No, más arribita. Bueno, en la demanda nosotros solicitamos la nulidad, que el juez declare la nulidad de esa resolución, ¿sí? Donde le niegan la pensión de jubilación a la docente. Entonces, esa es como la pretensión inicial. Además, también solicitamos la compatibilidad entre salario y pensión, ¿sí? A los docentes que están recuperando el régimen bajo la ley 33. Entonces, en esta sentencia de primera instancia, lo que declara el juez es, como digo, la nulidad del acto administrativo número, ahí está, del 10 de marzo del 2021, por el cual se negó el reconocimiento de la pensión de jubilación al momento de la adquisición del estatus pensional de la demandante, es decir, desde el 10 de abril del 2020, de conformidad con las razones expuestas en la parte motivada de la siguiente providencia, ¿sí? Entonces, acá el juez de primera instancia nos otorga el derecho, le otorga el derecho a la docente a la pensión de jubilación bajo el marco de la ley 33.
Y aquí como consecuencia, entonces le reconocen y le pagan la pensión a la señora Vialis en un monto del 75% del promedio del salario devengado durante el año anterior a el año de servicios previo a la constitución del estatus de pensionada. Entonces aquí, como ya el doctor indicó, está la bonificación mensual, la bonificación pedagógica en caso de que la docente la perciba, aquí no, y las horas extras. Entonces en este caso solo le concedieron la inclusión de la bonificación mensual y las horas extras. Bueno, en este caso hubo una particularidad y es que la contraparte claramente pues apeló porque pues estos casos normalmente son de doble instancia y como lo hizo una abogada que no tenía la facultad para hacerlo porque no estaba debidamente representada, entonces en este caso el tribunal, la magistrada, no le concedió el recurso, lo negó y por tanto, pues entonces en ese caso nosotros ganamos, ¿sí? Tenemos otro caso de un docente, pues que no está ilustrado, pero más o menos se los voy a comentar. Este docente es rector, también solicitamos la pensión de jubilación. Para el caso de este docente, el laboro fue por provisionalidad antes del 27 de junio del 2003. Todo lo que hizo fue provisionalidades antes del 27 de junio del 2003 y posterior está en propiedad como rector además. Nosotros demandamos por ley 33, como les digo, y ¿qué sucede? Que en primera instancia el juez le concede la pensión, pero no le puso como factor salarial o no le concedió como factor salarial la asignación adicional del 20% como rector, ¿sí? Entonces, en este caso, apelamos y el tribunal, pues ya en segunda instancia, le concede la pensión también con la asignación adicional. Entonces, realmente, pues en Medellín el desarrollo del ejercicio de los procesos de recuperación de régimen, pues se han dado muy bien y bueno, no, realmente esperamos que si conocen casos así, pues ya saben que nos está yendo muy bien y que les podemos ayudar a los docentes con esos servicios. Muchas gracias, doctora Joana. Sí, importante, queríamos compartirles estos dos de algunos de los casos que ya hemos logrado en el departamento de Antioquia, partiendo de lo que les decía, la única posibilidad para que un docente recupere esta pensión, como se está planteando aquí, con el antiguo régimen, es que haya laborado como educador del sector oficial. Esa es la única opción que tendría para recuperar ese antiguo régimen. Son procesos largos, son procesos que en promedio están durando entre 2, 3, hasta 5 años, porque ahí entran a jugar varios factores, desde la radicación de la petición, desde el desarrollo que tenga el proceso en la demanda y posteriormente con todos los trámites que se hacen ante la Secretaría de Educación para que den el cumplimiento de la sentencia. Entonces es un tema que de pronto es demorado, pero como decía la doctora Joana al comienzo, si un docente hoy en día tiene esa posibilidad de recuperar el antiguo régimen, independientemente de que esté inmerso, de que esté incurso en esa demanda, si hoy en día dice, no, mire, yo quiero ya reclamar mi pensión, así sea con ley 100, mientras tanto puede hacerlo, ¿sí? Porque en esto los derechos son irrenunciables. No significa que yo pueda renunciar a un mejor derecho, yo puedo hacer mi reclamación y si el día de mañana está devengando ya una pensión de vejez con ley 100, pero le sale la pensión con el antiguo régimen que es más favorable, tendrán que hacerle el ajuste, pagarle las diferencias, reliquidarle y dejarle en nómina la pensión que es más favorable. Eso sí, no podría devengar las dos pensiones, pero sí que le reconozcan aquella que es más beneficiosa, ¿no? Aquí les voy a compartir esta parte final y ya nos vamos acercando a la ronda de preguntas, pero quiero que esto quede claro. Y es, bueno, ya vimos esa posibilidad de la pensión con el antiguo régimen, docentes del antiguo, docentes del nuevo estatuto también que se vincularon por OPS o distintas modalidades antes del 2003, pero ya definitivamente quienes no laboraron como docentes antes del 2003, la única opción que tienen para una pensión es completar los requisitos del régimen de prima media, 57 años de edad, 1.300 semanas, que ya lo mencioné hace un momento, y una pensión que es del 65 al 80%. Aquí desde las leyes hemos sostenido
y yo creo que esta es una defensa que tiene que hacer en general todo el magisterio colombiano, y es que la reforma pensional no aplica para los docentes. Ustedes ya escucharon hace un tiempo, hace un mes o un poquito más, que había salido un concepto desfavorable del Ministerio del Trabajo, donde había dicho por allá un funcionario que la reforma pensional sí le aplicaba a los docentes del magisterio. Ya ese concepto lo modificaron. Sin embargo, aquí yo hago un llamado de alerta para que ustedes estén muy pendientes, porque estos conceptos no son vinculantes. Nosotros sostenemos que efectivamente, en virtud del Acto Legislativo 01 del 2005, en virtud del artículo 81 de la Ley 812 del 2003, en virtud de lo establecido en la Ley 100 de 1993, toda esta normatividad en conjunto, el régimen prestacional del magisterio ha sido elevado a rango constitucional, particularmente con este Acto Legislativo 01 del 2005. Y por tal motivo se encuentra protegido, y esta norma, esta ley de reforma pensional no les puede afectar. Luego deben seguirse aplicando la Ley 100 de 1993, la Ley 797 del 2003, y mantener vigente ese sistema de esta manera. Se da el caso de decir que es que en el caso de la reforma pensional, pues sí hay unos topes diferentes, no voy a entrar en detalle, pero sí saben ustedes que en la reforma pensional se contempla es que la pensión ya no se liquida toda con el 65 hasta el 80%, sino que es el 65% de 2.3 salarios mínimos, y eso pues trae de pronto algunas desventajas para quienes ganen más de 2.3 salarios mínimos. Pero reitero, la reforma pensional no debe ser aplicada para los docentes del magisterio. Por aquí unos temas de pronto, bueno, generales. Sin embargo, esto también es que a veces se deja por ahí pendiente y no se habla mucho, y es que los docentes ya del nuevo estatuto, cuando un docente del nuevo estatuto fallece, ya veíamos en el antiguo cómo era el requisito para que sus beneficiarios tuvieran derecho a una pensión. Sus familiares tienen derecho a una pensión siempre y cuando el trabajador, el docente, haya causado o haya laborado 50 semanas durante los últimos 3 años. O sea, que el trabajador que fallece y que ha laborado por lo menos un año, 50 semanas equivalen a un año, el docente que fallece y trabajó 3 años, y trabajó, 50 semanas durante los 3 años anteriores al fallecimiento, sus familiares tienen derecho a una pensión de sobrevivientes. Dense cuenta ustedes que en el antiguo estatuto pedían 18 o 20 años de servicio cuando fallecía el docente. Eso también es rebatible. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha dicho que para los docentes, ahí me devuelvo, del antiguo estatuto, cuando fallecían y no tenían 18 o 20 años de servicio, por favorabilidad tenía que aplicárseles esta ley 100. Y hay casos, nos hemos encontrado en la práctica, docentes que fallecieron hace 15, 20 años de servicio después de la promulgación de la ley 100 de 1993, pero que por ser del antiguo estatuto les negaron la pensión a sus familiares. Hoy en día, los familiares de esos docentes, así hayan pasado 10, 15, 20 años, pueden llegar a tener derecho a la reclamación de esa pensión. Porque como les había dicho, si bien es cierto de las pensiones o las mesadas prescriben, las mesadas, el derecho no. Entonces ahí hay una posibilidad también para esos docentes, esos beneficiarios, mejor, que no hayan reclamado esa pensión en ese momento, hoy en día podrían reclamarla independientemente del tiempo. Y cierro con esta parte y ya nos vamos a la parte de preguntas, y es lo que les decía hace un momento. En el nuevo estatuto, para los docentes de la nueva carrera, en lo que se refiere a pensión de invalidez, sí hay una diferencia muy importante. Y es que en el antiguo régimen no se miraba si el accidente o la enfermedad era de origen común o era de origen profesional, la pensión iba a ser igual. Pero en el nuevo régimen sí es importante determinar si es de origen común o profesional, porque cuando ese accidente, esa enfermedad que sufre el docente es causada por un accidente común, es decir, porque no es con causa y con ocasión del trabajo, la pensión inicialmente es del 45%. Si la pérdida de capacidad laboral oscila entre el 50 y el 66%. Vean ustedes, una pensión que es del 45% el promedio de lo vengado durante los últimos 10 años, que se puede incrementar en un 1.5%, o una pensión que podría ser también del 54%, si es que la pérdida de capacidad laboral es superior al 66%. Pero en estos dos casos, la pensión es con base al promedio de los últimos 10 años de servicio. Son pensiones que tienden a quedar muchas veces en un salario mínimo. Pero, como les decía, muchas veces los accidentes o las enfermedades que sufren los docentes pues son más causadas por el trabajo. Y les reitero, cuando se trata de un docente del nuevo estatuto,
conforme a lo que vimos al inicio de esta charla, conforme a lo establecido en el artículo 81 de la Ley 812 del 2003, si es de origen profesional, esa pensión se debe liquidar es con las mismas condiciones y requisitos del antiguo régimen. Luego, un docente del nuevo estatuto podría llegar a tener derecho, a pesar de haber sido vinculado después del 27 de junio del 2003, si es pensión de invalidez, podría llegar a tener derecho a una pensión casi equivalente al 100% del promedio de lo vengado durante el último año de servicios. No sé cómo vamos de tiempo ahí, creo que estamos apenas, profe, si quiere abrimos campo para preguntas para no extenderme y si veo que queda algo pendiente, pues ya lo complementamos al final. Concluya todas las ideas y rematamos con las preguntas. Concluya todo, por favor. 5 minutos Bueno. de discusión. Y luego abrimos espacio para las preguntas de los compañeros. Listo, profe. Entonces, pues, bueno, me faltaba esta parte final que es importante, que ustedes pues han estado hablando constantemente y que les decía también al inicio de la charla. Perdón. Antes hablaba de la mesada 14, ¿no? Que es una mesada diferente a la prima de la ley 91. Esta prima de la ley 91 particularmente había quedado casi que olvidada, había quedado relegada y no se había hablado mucho del tema. Sin embargo, recientemente, a raíz de negociaciones, y esto pues creo que se hizo de una buena manera, porque era un tema que incluso venía siendo negado en estrados judiciales, el tema de la prima de la ley 91. Sin embargo, a través de las negociaciones se ha logrado reivindicar este derecho establecido o contemplado en la ley 91 de 1989, que abre la posibilidad de una prima adicional. Esta prima pues contemplada es como para también compensar a aquellos docentes que no alcanzaron a tener derecho a esa pensión gracia. Los requisitos sí están en este momento así establecidos. Lo primero es que no devengue pensión gracia, que sea un docente nacional o nacionalizado vinculado con posterioridad al 1 de enero de 1981 o un docente territorial vinculado después del 1 de enero de 1990, que haya sido vinculado antes del 26 de junio de 2003, tiene que cumplir con ese requisito y que se encuentre pensionado por jubilación. En esos casos, a este grupo de educadores se les puede reclamar, pueden solicitar, esto les digo sin necesidad de demanda, es hacer la petición ante el fondo, ya lo han venido pagando, lo han venido reconociendo, supongo también quedarán casos en discusión, pero esto se ha logrado es a través de negociaciones. Les digo, a través de acciones judiciales han sido casos que en la mayoría han sido negados por parte de juzgados, tribunales administrativos del país. Luego creo que lo mejor que pudo haber sucedido, y así siempre lo sostuvimos y lo recomendamos, era que se diera a través de esa negociación y no a través de esas acciones judiciales. Reitero, mesada totalmente distinta a la mesada 14 o la mesada 13 que normalmente se paga a los pensionados. Cierro ahí para abrir el campo de preguntas. No sé, por ahí creo que ya habían escrito algo o ustedes me dirán qué dudas tienen o qué temas les gustaría que desarrollemos. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Hola, yo sí tengo una pregunta. Buenos días, abogado. Buenos días, profe. Me levantó la mano aquí, disculpe. Mi abogado, pues mi pregunta es la siguiente. Yo estoy del régimen nuevo, lo que tengo apenas son 4 años trabajando con la docencia en el sector público, pero yo trabajé aproximadamente 6 años en el sector privado y yo cotizaba con Colpensiones. Entonces existe la posibilidad de trasladar ese dinero que estaba en Colpensiones hacia el fondo de pensiones del magisterio. Pues yo tengo entendido que cuando uno termina la edad, en el caso mío, pues llego a la edad, estaría con un número mayor al número de semanas cotizado. Yo no me pensionaría con el 70%, que creo que es lo que actualmente uno se pensiona, sino con un porcentaje mayor. Entonces, sí. ¿Cómo sería eso? Sí, profe, muy buena esa pregunta, porque es algo que sucede, ¿no? Constantemente. Se tienen cotizaciones en otros fondos, como les decía hace un momento, bien sea Colpensiones, bien sea Porvenir, Protección, bueno, todo eso que va a cambiar ahora, pero esos tiempos
se les pueden contabilizar para el reconocimiento de la pensión, y el momento en que usted debe solicitarlo es solo cuando usted ya vaya a reclamar su pensión. Cuando usted llegue a los 57 años de edad y complete las 1.300 de semanas, ahí puede ir a la Secretaría de Educación y decirles, mire, yo tengo estas semanas que coticé en este otro fondo, tengo estos reportes, por favor ténganmelos en cuenta para mi pensión, y ellos de forma interna deberán hacer la consulta ante esos otros fondos para sumarlo todo y reconocerle una pensión que va del 65 al 80%. ¿Cómo puede llegar al 80%? Inicialmente te requieren 1.300 semanas. Si tiene 1.300 semanas, se reconoce el 65%. Pero si tiene más de 1.300 semanas, por cada 50 semanas de más, se puede sumar un 1.5% adicional hasta llegar al 80%, que es lo que muy probablemente va a pasar en su caso, porque va a quedar con semanas de sobre. Aprovecho esa pregunta para decirles algo, que de pronto también me van a preguntar, y es que en el nuevo régimen, profes, por regla general, se ha venido con la concepción, y esto pues también ya lo ha sostenido varios despachos del país, y es que la pensión no es compatible con el salario. Sin embargo, hay un par de sentencias, conocemos 2 sentencias del Consejo de Estado, la máxima instancia de la jurisdicción contencioso administrativo, que abrió la posibilidad, pero este es un tema todavía sujeto a debate, es un tema muy delicado que hay que tocar con pinzas, que abrió la opción para que los docentes del nuevo estatuto también gocen de la compatibilidad de pensión y salarios. Es un tema que no está definido, es un tema nuevo en el que el Consejo de Estado, con una tesis, como lo digo, novedosa, particular, aislada, ha dicho que incluso los docentes de la nueva carrera también gozan de la compatibilidad de pensión y salario. Ese es un tema que queda sujeto a un universo grande de posibilidades, de debates, que habrá que acudir a acciones judiciales, que no queremos desde ya decir o generar expectativas a nivel general, sin tener como la certeza, porque la única forma en la que esto se aplique de forma indistinta para todos los docentes es que haya una sentencia de unificación, que no la hay todavía. Son 2 sentencias que sirven como precedente, como base para que otros educadores puedan reclamar, pero el docente que quiera reclamar esa compatibilidad de pensión y salario con base a estas sentencias puede hacerlo a través de una acción judicial, sabiendo que se puede ganar, se puede perder. Ahí sí es como un 50-50. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema. La expectativa, obviamente, es que eso se consolidara de forma positiva, pero ustedes saben que aquí entran a jugar varios factores, factores económicos. En ocasiones pasadas, como el tema de la prima de servicios o la reliquidación por factores, ha hecho que casos se vengan o se caigan, se vengan abajo. Entonces es muy, muy importante ser prudente con eso, porque pues aquí está la expectativa de una pensión y una compatibilidad, y sabemos que quién no va a querer una pensión compatible con el salario. Yo creo que todo el mundo aspiraría a eso, pero hay que ser prudentes, hay que decir que se puede hacer la reclamación, pero con esos riesgos, y existe la posibilidad. Habrá que ver cómo continúa la evolución jurisprudencial. Y con la reforma pensional, profes, ahí tengan presente algo para las mujeres, y aprovecho que la mujer fue una mujer quien me preguntó esto. La reforma pensional sí trae un beneficio de reducción de semanas para las mujeres. Esa reducción la hace con base a una sentencia de la Corte Constitucional, una orden que ya había emitido la Corte Constitucional. Desde las leyes venimos advirtiendo que para las mujeres del magisterio, bien sea por la reforma pensional o bien sea por la sentencia de la Corte Constitucional, también deben comenzar a reducirse las semanas para pensionarse. Entonces, las mujeres del magisterio consideramos que también, por favorabilidad y por el principio de la condición más beneficiosa, a partir de este año y del año entrante ya también deben comenzar a reducirse las semanas hasta en el 2036, llegar al momento en que una mujer del magisterio, o sea, también se va a pensionar, no con 1.300 semanas, sino con 1.000 semanas. Ahí cierro. No sé si hay más preguntas, si hay algo más por añadir. Doctor, me hace un favor. Claro que sí. ¿Me puede cerrar la charla? En pantalla, la pantalla. Estoy compartiendo yo, perdón. Para vernos las caras. Pero compañeros, yo creo que el doctor ha sido claro. Esto es un tema, imagínense, de mucho tiempo, pero es un abreboca. Con la venida del doctor Nelson y la doctora Joana, yo les voy a compartir la charla, el audio y la charla. Esperen que la procese. Y no hay problema, doctor Nelson.
No, claro que sí, está bien, está bien. Le agradezco, me manda por aparte la presentación, si es tan amable, ¿yo? Yo se las envío profe, vea algo que me faltó ahí decirles, ahí les tenemos un obsequio especial, un regalo para ustedes, para que se mantengan informados en todos estos temas. Nos pueden enviar, nosotros tenemos un informativo, ¿no? Que se llama Maestro Legal al Día y a la vez un periódico que venimos publicando hace más de 15 años, que es la herencia también del doctor José Eduardo Ortiz. Pero entonces, si ustedes quieren que a diario les llegue a su correo, en esto compartimos cada día una noticia de interés para el magisterio, les voy a pedir que nos envíen, ya les voy a colocar aquí el número, puede ser a este que puso aquí el profe, a mi número, o ya les comparto el otro número. Nos envían 3 datos, doctora Joana, creo que es el nombre, el correo y el celular. Con esos datos les hacemos una suscripción gratuita a Maestro Legal al Día y que les lleguen toda esta información y todas estas novedades. Esto es clave para estar pues al día con todos estos temas. Perfecto. Jason quiere decir algo. Creo que una preguntita. Perdón, mientras Jason se prepara, le recuerdo algo. Antes que no nos vayamos, ya quedan 5 minuticos para retirar. Y antes agradecerle a todos ustedes el haber estado en esta charla importante, ya después evaluaremos qué tal la pertinencia. Esta charla es el comienzo de unas capacitaciones que se harán mensualmente, pero ya Omar Arango Jiménez va desapareciendo y en la coordinación de estas actividades van a quedar compañeros como Edilma, Mario, Orgel, Zurita, va a estar Mailing, Eduardo Acuña, Jason, van a estar liderando este proceso de capacitaciones. Yo creo seguir contando con el abogado Nelson y la doctora Joana en la medida de las posibilidades. No se preocupe que después facturan. Y es cumpliendo, Iván Machado, es cumpliendo una orden que nos dieron de precisamente mantener informados, capacitados a nuestros amigos. Y es una orden muy buena y de verdad que ha habido acogida y vamos a continuar. Todos los últimos sábados de cada mes, aquí estaremos, de manera juiciosa, informado y actualizado. Quiero dar un saludo especialísimo al compañero Fran Aníbal Ramírez Montoya, quien desde su lecho de hospitalizado en el Pablo Tobón se vinculó a esta charla, como siempre. Compañero Fran Aníbal, reciba nuestro abrazo solidario. El compañero ha sido intervenido nuevamente quirúrgicamente, está intervenido en el Pablo Tobón por problemas de corazón, ya va mejorando, está bien. No sé si el compañero Fran Aníbal quiera saludar a los educadores. Fran. Vamos, Mararango, compañeros, agradecerle a Nelson Ramírez y a la doctora Joana, pues nosotros creo que somos comunicación, lucha y servicio, un equipo muy bueno. Yo creo que los que se van, se retiran del equipo, pierden esa posibilidad de estar bien informados, de servirle a la gente, porque eso lo hemos demostrado. Aquí, pues, recuperándome y creo que estamos esperando es que ese dolor que tengo en la cadera me logre mejorar para poder caminar bien. Eso no me ha dejado, pero los felicito porque en la asamblea de delegados estuvieron muy organizados. Creo que fue el único equipo que mostró y que tuvo ahí la posibilidad de tener al diputado Manuel García. A todos ustedes, agradecimientos y creo que debemos seguir unidos como hermanos, siguiendo las orientaciones de nuestro líder Omar Arango y esperamos que los nuevos líderes retomen las banderas. Tenemos que recuperar esa curul en la vida. Yo creo que no es fácil. Yo creo que podemos hacerlo si seguimos trabajando y buscando nuevos aliados. Gracias a todos ustedes por estar aquí y como agradecimiento. Muchas gracias, Fran. Éxitos, hermano. Usted es un Guayacán. Para adelante, mi hermano. Jaime Torres lo saluda, Víctor Hoyos también, Edwin Hernández. Le da un saludo especial a Javier Perea también. Todos los amigos que tienen. Muy buenos días. Buenos días a todos. Vea, compañeros, vamos a actualizarnos rápidamente. Sí, ¿en qué estamos? Porque no nos podemos ir de aquí sin saber en qué bueno, estamos. yo tengo una pregunta. Enseguida, un minutico, Edwin. Se avecina el 1 de mayo.
El 1 de mayo todos debemos estar en movilización, porque va a estar al centro el trabajo por la consulta popular. La idea es hacer pedagogía. Las 12 preguntas que están allí son preguntas que recogen el sentimiento del pueblo colombiano, de los trabajadores. Yo creo que hasta los mismos congresistas, el mismo Álvaro Uribe Vélez, está de acuerdo con las preguntas, pero no las avalan ni dicen que sí, precisamente porque están muy bien estructuradas. Y eso da cariño, da afecto. Entonces, el 1 de mayo vamos a meter la consigna fuerte por la consulta popular por el sí. Vamos a estar todos allí, compañeros, en el 1 de mayo en la movilización. Acá en Medellín nos encontraremos, Iván Machado, no sé si tenga la invitación, Mario, para encontrarnos los compañeros de Medellín, Lucho Doval, encontrarnos, un saludo José Chávez, para encontrarnos Gustavo Zurita en el Parque Obrero a las 9 de la mañana. Me están preguntando sobre el incremento de salario. Incremento de salario todavía no hay. Cada vez que hay negociaciones, cada 2 años que hay negociaciones, el incremento se demora. ¿Por qué? Porque se radican pliegos de peticiones. El incremento de salario estatal se negocia con el Comando Nacional Unitario, donde están las centrales obreras y las federaciones. Ahí está FECODE con una mesa sectorial. No se sabe todavía en cuánto está el incremento de salario, pero los maestros tenemos un privilegio, y es que tenemos el 5.2 ya asegurado del IPC, más el 1.6 que se ganó en las negociaciones. Un momentico, por favor. Entonces, yo creo, compañeros, que tenemos nosotros un gran avance gracias a la movilización. Estar sindicalizado vale la pena. FECODE es muy buena. Los malos son algunos dirigentes que hay allá, los perversos. Yo contra FECODE no tengo nada. La quiero, la amo, y hay que defender a FECODE. Hay que defender a la organización sindical. Hay que defender al gobierno del cambio. Entonces, compañeros, esperemos cómo avanzan las negociaciones. Recordemos que el 31 de marzo se radicó el pliego, el 16 hubo una primera instalación de mesas y el 22 de abril comenzaron las negociaciones. Todavía no hay nada en firme. El gobierno presentó un estudio que ha hecho macroeconómico del presupuesto que dejó el gobierno anterior, muy débil, precisamente, porque la negociación del incremento de salario depende del estado de las finanzas del país, que están muy débiles. Y la propuesta que hizo el gobierno inicialmente es de 1.3. Ese 1.3, si se aprobara, se sumaría al 6.8 que ya tenemos nosotros asegurado. Pero todavía eso no está definido. El Comando Nacional Unitario está pidiendo al gobierno nacional seriedad en las negociaciones y que haga una mejor oferta, una mejor propuesta. Entonces, todavía no tenemos nada definido. El Comando Nacional Unitario, las centrales obreras, FECODE están pidiendo el 5% o 5.2 mínimo para las negociaciones de salario. La movilización del 1 de mayo va a ser muy interesante. El tema de la salud. El 30 de abril o 31 vence el contrato que se firmó hace un año. Todas las entidades que hoy nos han venido prestando el servicio pueden desaparecer o seguir, porque hay abierta la licitación para las nuevas entidades en materia de salud. El acuerdo 03 no lo están cumpliendo. Hay dificultades en salud. A los compañeros que tienen dificultades en salud, o también oído, precisamente que no les responden sus prestaciones sociales en fidu previsora, esos compañeros deben buscar los mecanismos para reclamar. Si no los tienen, nos los piden a quienes estamos acá, que creo que todos los tenemos, somos muy viciosos, para cómo reclamar a los compañeros orientales que tienen que reclamar si les están negando un derecho. Y aquí tenemos 2 abogados que nos están colaborando en ese sentido para ver cómo se tramitan las peticiones, las solicitudes para que nos atiendan en el marco de la normatividad vigente, las peticiones que estamos haciendo los maestros. En cuanto a la reforma pensional aprobada comienza a regir el 1 de julio. Hay que estar muy atentos. Ya esto será tema de otra charla, no quiero abusar de los abogados, pero es posible que este tema de la reforma pensional de alguna manera nos afecte, aunque la mayoría de los abogados han dicho que nada tiene que ver la reforma pensional con el régimen especial que tenemos nosotros. Finalmente, compañeros, el llamado a mantener la unidad, como le decía mi compañero Fran Aníbal. El problema de Fran, Omar, ya nosotros vamos a un lado y ustedes quedan liderando este proceso. Todos tienen las capacidades y las cualidades para mantenerse unidos como hermanitos, y ya nosotros como veteranos de 1000 batallas pues seguiremos ahí atentos para que los niños no se caigan, pero ahí seguiremos. No vayan a creer que Omar Arango y mi Fran Aníbal ya estamos tirados y ya no sabemos nada de nada. No, señor, mantenemos actualizados. El segundo boletín yo no lo quiero hacer, quiero que alguien de ustedes haga el segundo boletín informativo
a partir de esta charla. Me dicen por escrito quién quiere hacer. Es fácil, supremamente fácil escribir lo que estamos escuchando hoy, opiniones, conceptos, compañeros. Ustedes pueden hacer el segundo boletín. Ya Claudia Baraja me dijo que estaba dispuesta, con Mario Alberto Valencia, Eduardo Acuña, Orgel Doval, que estaban dispuestos a hacer el segundo boletín. Edwin Moreno también. Muchas gracias. Entonces, compañeros, a los pensionados que están acá activos todavía, les sugiero asociarse, afiliarse a una asociación que tenemos que se llama ANEP. Yo estoy en ANEP. ¿Por qué? Un error salir usted del sistema educativo y no estar asociado a nada. Cuando usted se retira, no tiene cabida en las organizaciones sindicales porque deja de pertenecer al sindicato, en este caso a DIDA. Hay compañeros aquí de San Pablo Bolívar, del SUDEP, saludo cordial. Hay unos compañeros de Bogotá también acá, saludo cordialísimo. Unos compañeros de Cincelejo que están por aquí también, saludo cordial. Entonces, cuando usted se retira, ya deja de pertenecer a los sindicatos y en consecuencia FECODE. Por eso estamos buscando potenciar una Federación Nacional de Educadores Pensionados, pero hay que afiliarse a ANEP. Los pensionados activos pueden afiliarse. Y otra noticia para terminar, que ya ustedes lo tienen ahí. Omar. El educador pensionado que se retira, antes tenía que ir a un banco a pagar la cuota del Fondo de Auxilio Solidario por Muerte. Ya no necesita eso, simplemente llenar un formato. Hay que orientar a los compañeros pensionados activos para que llenen un formato autorizando para que Fidu Previsora les haga el descuento de manera directa de su pensión. Jaso Rodríguez tiene la palabra. Omar, buenos días para todos y todas. Fran Aníbal, mirando que usted como que cogió esa clínica, pide una pieza para usted especial allá. Omar, mira, hay un compañero que estaba interesado por hablar. ¿Por qué no le das la participación que iba a hacer una pregunta? Dale la participación. Tiene la palabra, claro que sí. ¿Quién pide la palabra, por favor? Yo, Edwin Hernández, del municipio de Nechí. Edwin. Lo que pasa es que, sí, buenos días, don Omar, y buenos días para todos los participantes de esta reunión. Tengo una inquietud, pregunta que hacer en esta mañana, aprovechando que se encuentran algunos abogados allí en la reunión. Entonces, lo que pasa es que yo tengo ya 56 años de edad. Trabajé o laboré en zonas de difícil acceso con el municipio, pero el municipio me certificó solamente un año. También presté el servicio militar, tengo ya la certificación del CETIL. Luego tengo un tiempo con ampliación de cobertura educativa cuando salió eso, desde los años 2006, parece, el 97, bueno, muchos tiempos ahí con cobertura. Y certifican que te aparecen 6 años, 7 meses allí en la parte privada. En Porvenir están todas las cotizaciones y otra parte en Colfondo. Llevo con la parte oficial desde 2009, desde septiembre 9 hasta la fecha. Y entonces estoy pidiendo a ver si ya el tiempo me da y me dicen que no. Entonces no sé qué pasa, pero que tampoco me quieren valer el tiempo que está en fondos privados, porque que no es compatible, que esto y que lo otro. No sé qué habrá que hacer allí. Me parece que yo sí tengo el tiempo, pero hay que hacer algo para poder organizar eso. No sé quién me puede asesorar. Muchas gracias. Sí, profe, a ver, lo que les decía hace un momento, todos los tiempos suman para la pensión, así estén cotizados en otros fondos. Entonces, si le están diciendo eso en la Secretaría de Educación, hay que revisarlo porque esos periodos se pueden hacer valer para que se los contabilicen. Lo que sí toca mirar también en su caso es qué certificados, qué tiempo le están certificando, desde cuándo, como les decíamos hace un momento, si es antes del 2003, esos tiempos a usted le dan es la posibilidad de pensionarse con el régimen anterior, que muy posiblemente, si tiene esa opción, pues va a tocar acudir a una acción judicial, porque eso sí, las secretarías de educación, téngalo por seguro, ya tienen una posición sentada a nivel nacional y eso digamos que también en concordancia con la FIDU Previsora, y es que si el docente hoy en día está en el nuevo estatuto, automáticamente le exigen es ley 100 o le piden que tiene que tener 57 años de edad. Pero entonces, en ese caso, hay que hacer la reclamación, hay que agotar la actuación administrativa, aportar esos documentos ante la Secretaría de Educación, ahora a través del aplicativo Humano en Línea, hacer la solicitud, que ellos se pronuncien
así sea de forma negativa, pero que se pronuncien y ahí acudir a la acción judicial. Si usted quiere, profe, de todas formas, aquí ya dejamos en el chat los datos nuestros de contacto. Nos puede enviar la documentación, si quiere, de pronto ahora que finalicemos la reunión, revisamos sus documentos y vemos esa posibilidad. Ahí pues les reitero, estamos disponibles en el caso de Medellín con la doctora Joana al lado del edificio, en el edificio Cisneros, al lado del Parque de las Luces. Y bueno, ya dependiendo también cada uno en qué ciudad se encuentre, pues puede ver, estamos actualmente en 7 ciudades, próximamente en una octava que ya les vamos a estar informando dónde. Pero ahí nos pueden contactar y revisamos los documentos. Muchas gracias, doctor Nelson Bueno, Ramírez. listo, ¿Otro muchas compañero gracias. tiene alguna inquietud? Claudia. Profe, buenos días. Yo tengo otra preguntita. ¿Hay alguna forma de uno suscribirse con Jacqueline es de Athleisure? San Pablo Bolívar. Sí, San Pablo Sur de Bolívar. ¿Hay alguna forma de suscribirse con Athleisure ya como firma de abogados? No sé, acá una vez nos ofrecieron una firma de abogados que era como para lo del tránsito y ellos le sacaban unos un aporte de la mensualidad para el caso que fuera pues necesario solicitar esa firma de abogados. Cuando trabajé por allá por Santa Rosa en Buenavista, por allá por la montaña. Entonces hago esa preguntita por acá si hay alguna posibilidad con Athleisure directamente, aparte de SUDET, pues yo estoy afiliada al SUDET, pero sí me gustaría saber si hay una firma de abogado independiente y ellos como tal tienen ese beneficio. No sé qué me responde la señora Ana Nelson. Sí, sí, bueno, profe, no, digamos que una afiliación como tal con la firma, no, de todas formas nuestras consultas o las asesorías que ustedes requieran en su momento son gratuitas, no tienen costo, ya es en el evento en que se vaya a llevar una reclamación, que haya un proceso, pues que ahí se hace un cobro, pero de resto eso no tiene ningún costo. Lo único que incluso ustedes pueden hacer más bien es, además de esta suscripción que les estábamos diciendo que es de forma gratuita para que les llegue Maestro Legal al día, ya los que quieran, está el periódico Maestro Legal, que ese sí tiene un costo para que ustedes les llegue directamente a su domicilio en físico, pero eso pues lo podrían hacer a través de la página. De resto, las consultas no tienen costo, profe. Perfecto. ¿Qué otra inquietud tienen, compañeros? Omar, Mario Mario, yo tengo sí. Muy buenos días para todos. Yo tengo una preguntica, ¿Qué pasó doctor y antes doctora. Mario, Sí, antes que sí, se cuéntame. olvide y se retire, Mario Valencia es el programador del programa, valga la redundancia, Vallenateate con Omar y Mario. Y hoy sábado a las 4 de la tarde hay un tremendo programa vallenato de música protesta vallenata, el 80%. Le voy a mandar el link en el grupo de delegados y quien no esté en el grupo de delegados pide el link del programa Vallenateate con Mario. Mario, muchas gracias públicamente, te agradecemos ese aporte a Folklore. Sigue, Mario. Listo, doctor, tengo una preguntita. En el año 2019, en abril precisamente, no recuerdo el número de la sentencia, ya no se tenían en cuenta los factores salariales de la prima de Navidad. Entonces las resoluciones que salieron después de esa fecha solamente salen como factor salarial pues las horas extras, la bonificación pedagógica y los recargos pues de los directivos. Entonces la pregunta es, si una persona se pensionó antes de abril del 2019, antes de salir esa sentencia del Consejo de Estado, y va a pedir una reliquidación de pensión, entonces la pregunta es, esa reliquidación de pensión teniendo en cuenta la prima de Navidad, ¿se pierde o cómo es el proceso ahí? Sí, profe. Pues ahí precisamente a raíz de esa sentencia de unificación, como ya se suprimen varios factores salariales, en el evento en que usted plantea, el docente logró que le reliquidaran o que le liquidaran en su momento con todos esos factores. Y hoy en día pide la reliquidación, ya no le van a incluir la prima de Navidad, ya no le van a incluir la prima de vacaciones. El ejercicio que tiene que hacer la Secretaría de Educación es, claro, como ahora está pidiendo la reliquidación porque se va a retirar del servicio, entonces revisa, hace el cálculo, tiene esos factores y le dice, mire, su mesada se incrementa, no incluyendo esos factores, le vamos a ajustar, pero lo que sí no pueden hacer es disminuirle la mesada pensional. Entonces, en el evento en que hagan el cálculo nuevamente y digan, mire, ya al incluirle o dejarle por fuera esos factores, su mesada va a ser inferior, pues lo que tienen que decirle es negarle. Le vamos a dejar en nómina su mesada, la que ya está devengando, porque la reliquidación no le conviene. Pero en ningún caso, que ese es un temor que tienen muchos docentes, les pueden rebajar la mesada pensional. En esto, pues sí aplica también ese principio de favorabilidad. Lo que pasa es que a pesar
de que ahora no se incluyen esos factores que estamos mencionando, generalmente por la otra, digamos que por otros factores como son la bonificación mensual, la bonificación por servicios o el incremento, simplemente el incremento del salario, pues esa mesada sí o sí se incrementa, se aumenta, a pesar de que ya no se incluyen todos los factores salariales. Muchas gracias, doctor. ¿Sí queda claro ahí? Bien, Sí, doctor. ¿Tiene alguna inquietud? Bueno. Pero compañeros, no siendo más, solamente toca volver a reiterar la gratitud al doctor Nelson Ramírez, a la doctora Joana Cárdenas por esos valiosos aportes. Inscripciones, inscripciones en la U Digital, en la U Digital de Antioquia. Elige tu posgrado en la U Digital de Antioquia para que puedas estudiar a la hora que quieras, desde el lugar que elijas, porque todos nuestros posgrados son 100% virtuales. Inscríbete en www.udigital.edu.co o llámanos al 604-520-0750. En la U Digital de Antioquia. Vigilada Mineducación. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en Somos Comunicación, Lucha y Servicio.